Mi esposa me confesó la verdad después de tener una hija juntos. Siempre creí que mi vida era un cuadro bien pintado, con colores cálidos y un marco sólido. No teníamos lujos excesivos, pero sí algo que yo consideraba invaluable: estabilidad. Estaba casado con Laura desde hacía casi 6 años, y juntos habíamos formado lo que, a mis ojos, era un verdadero hogar. Nuestra hija, Sofía, de apenas 4 años, era el centro de todo. Cada risa suya, cada ocurrencia infantil, llenaba la casa de luz. Recuerdo con claridad las mañanas de domingo. Me gustaba levantarme temprano, preparar el desayuno y ver cómo Sofía corría descalza hasta la cocina con su pijama llena de dibujos de princesas. Laura solía salir más tarde, con el cabello revuelto y esa expresión somnolienta que a mí me parecía adorable. Me decía que no era persona hasta tomar su primer café, y yo disfrutaba de ser quien se lo llevaba a la mesa. Era en esos instantes donde yo me repetía que había hecho las cosas bien. No venía de una familia particularmente unida, y formar la mía era un sueño cumplido. A menudo me preguntaba cómo había tenido la suerte de encontrar a alguien como Laura, inteligente, trabajadora, de carácter fuerte pero, en apariencia, tierna conmigo. Nuestro inicio tampoco había sido un cuento de hadas. Nos conocimos en la universidad, en un grupo de estudio. Yo siempre fui más reservado, ella en cambio irradiaba seguridad. Fue Laura quien dio el primer paso. Me invitó a tomar un café después de una larga tarde revisando apuntes. Yo estaba nervioso, pero me convencí de que, si alguien como ella se fijaba en mí, debía ser por algo real. Después de ese café vinieron más. Con el tiempo empezamos a salir con regularidad, y aunque yo notaba que Laura tenía un aire de distancia, lo interpretaba como parte de su personalidad. Ella no es de las que muestran todo de golpe, me decía. Y estaba bien. Yo no necesitaba fuegos artificiales, me bastaba su compañía. La pedí en matrimonio 3 años después, en un pequeño viaje a la playa. No fue un anillo costoso, pero recuerdo el brillo de sus ojos cuando se lo mostré. Dijo que sí, y en ese instante sentí que el universo entero me regalaba una segunda oportunidad de vida. Al poco tiempo nos casamos, con una ceremonia sencilla pero significativa, rodeados de amigos y familiares. Cuando nació Sofía, mi mundo cambió por completo. La primera vez que la tuve en brazos, supe que ese sería el amor más puro e incondicional de mi vida. Pasaba horas contemplándola, asombrado de cómo algo tan pequeño podía despertar tanto. Laura parecía feliz también, verla convertirse en madre reforzó mi idea de que estábamos destinados a construir algo grande juntos. Al llegar cada noche del trabajo, encontraba a Sofía jugando en la sala, y a Laura organizando cualquier detalle de la casa. Yo me sentía pleno, convencido de que mis sacrificios laborales valían la pena porque estaba construyendo un futuro para ellas. Jamás dudé de mi papel como esposo ni como padre. En mi cabeza, teníamos todo: amor, familia y un camino estable. Lo que no sabía era que aquella imagen perfecta tenía grietas ocultas y que muy pronto todo lo que daba por seguro se derrumbaría. Era una noche cualquiera de martes. Sofía ya dormía en su habitación, rodeada de peluches, y la casa estaba en ese silencio agradable que siempre me daba paz. Estaba sentado en el sofá, revisando unos documentos del trabajo, cuando Laura se acercó con una expresión seria. No era raro verla cansada después de un día largo, pero había algo distinto en su mirada, una rigidez que me puso en alerta. ¿Podemos hablar un momento?, me preguntó, con esa voz fría que solía usar cuando estaba nerviosa. Dejé los papeles a un lado y asentí. Tenía la sensación de que no sería una charla ligera. Laura se sentó frente a mí, no a mi lado, y eso ya me incomodó. Claro, respondí, intentando sonar tranquilo. ¿Pasa algo? Guardó silencio por unos segundos que se me hicieron eternos. Movía las manos, como si buscara la forma de empezar, hasta que finalmente soltó la frase que cambió todo. Necesito ser sincera contigo. Yo nunca estuve enamorada de ti. Al principio pensé que no había escuchado bien. Parpadeé varias veces, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué dijiste? Logré articular, con la garganta seca. Lo que escuchaste, repitió sin titubear, aunque se le quebraba la voz en algunos momentos. Nunca te amé. Me casé contigo porque eras una persona buena, estable, porque sabía que serías un buen padre. Pero enamorada, nunca lo estuve. El silencio que siguió fue tan denso que parecía asfixiarme. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de golpe. La miré, buscando alguna señal de que se tratara de un mal chiste, pero sus ojos estaban firmes, sin un ápice de broma. Me llevé las manos a la cara, intentando contener una mezcla de rabia, incredulidad y dolor. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Y me lo dices ahora?, pregunté con un hilo de voz. Después de 6 años de matrimonio, después de tener una hija juntos, ¿ahora decides que yo no era más que un refugio? Laura bajó la mirada. No quería hacerte daño. Pensé que con el tiempo, que quizá llegaría a sentirlo de verdad.
Pero no pasó. La rabia me atravesó como un rayo. ¿Y mientras tanto? Yo jugando a ser el esposo perfecto, creyendo que estábamos construyendo algo real. Yo sí te amé, Laura. Ella se encogió de hombros, y esa frialdad fue peor que cualquier palabra. En ese momento me di cuenta de que algo se había roto en mí. No era solo la traición de sus palabras, era la confirmación de que todo lo que había dado por verdadero tal vez no era más que un espejismo. Pasamos el resto de la noche en silencio, en extremos opuestos de la sala. Yo miraba las paredes, los muebles, cada recuerdo de nuestra vida juntos, y todo me parecía falso. Lo único que se sentía real era el sonido lejano de la respiración tranquila de Sofía en su habitación. Los días posteriores a la confesión fueron como caminar entre sombras. Iba al trabajo, regresaba a casa, jugaba con Sofía, pero todo lo hacía en automático. Por dentro estaba deshecho. Las palabras de Laura me perseguían a cada segundo, como un eco imposible de callar: nunca estuve enamorada de ti. De pronto, todo lo que antes me parecía normal adquiría un nuevo significado. Recordaba los comienzos, esas salidas a la universidad, y me preguntaba si acaso ya entonces ella solo me estaba probando. Pensaba en nuestra boda y en la manera en que dijo sí con una sonrisa tímida. ¿Era felicidad o solo alivio al asegurar la estabilidad que buscaba? Cada detalle, cada recuerdo, se convirtió en un puzzle envenenado. En el trabajo apenas podía concentrarme. Una tarde, mientras revisaba unos informes, me descubrí escribiendo su nombre en un margen del papel. Luego lo taché con tanta fuerza que rompí la hoja. Un compañero me preguntó si estaba bien, y yo apenas respondí con un sí que sonó falso incluso para mí. En casa, la distancia era evidente. Laura evitaba mirarme a los ojos. Seguía cumpliendo con sus rutinas, preparar la cena, atender a Sofía, revisar cosas de la casa, pero había una barrera invisible entre nosotros. Yo no sabía si odiarla, si seguir amándola o si, sencillamente, rendirme. Lo que más me dolía era mi hija. Cada vez que Sofía me abrazaba con sus bracitos pequeños y me decía: papá, eres el mejor del mundo, yo sentía una punzada en el corazón. ¿Qué pasaría si un día ella descubría que su madre y yo no éramos realmente un equipo, que nuestro matrimonio estaba construido sobre una mentira? Una noche, mientras Sofía dormía, me quedé mirando a Laura. Estaba sentada en la cama, con el celular en la mano, distraída. La observé largo rato y me pregunté qué veía ella en mí durante todos esos años. ¿Solo seguridad? ¿Un proveedor? ¿Un compañero conveniente? ¿Alguna vez, aunque fuera un instante, me quisiste de verdad? Le pregunté al fin, con la voz rota. Ella levantó la mirada, sorprendida por mi pregunta, y después de unos segundos respondió: te tuve cariño. Y respeto. Pero amor, como el que sueñas, no. Esa respuesta fue un golpe bajo. Cariño y respeto. Como si hubiera sido un buen amigo con el que decidió compartir techo y responsabilidades. Yo quería odiarla por eso, pero al mismo tiempo me dolía admitir que, aun después de su confesión, todavía la quería. Era un dilema cruel: ¿qué hacer con un matrimonio sin amor, pero con una hija de por medio? ¿Valía la pena sacrificar mi propia felicidad con tal de mantener una familia para Sofía? ¿O era más sano enfrentar la verdad y darle a mi hija un ejemplo distinto, uno donde la dignidad no se negociara? Esa noche me acosté con la certeza de que la decisión que debía tomar no sería sencilla. El amor que sentía por Sofía era lo único que me mantenía de pie. La casa, que antes me parecía un refugio, se había transformado en un campo minado. Cada movimiento era calculado, cada palabra escogida con cuidado para no detonar discusiones que ya parecían inevitables. El silencio entre Laura y yo era más fuerte que cualquier grito, era un muro frío que nos separaba en la misma mesa, en la misma cama, en la misma vida. A veces, mientras cenábamos, me sorprendía observando cómo ella apartaba la mirada cuando nuestras manos se acercaban por accidente al tomar los cubiertos. O cómo se limitaba a responder con monosílabos cuando intentaba iniciar una conversación. Ya no había risas compartidas ni miradas cómplices. Solo rutinas mecánicas. Sofía, con su inocencia, no comprendía la tensión. Ella seguía contándonos sus historias del jardín, mostrando sus dibujos y pidiendo que le leyéramos cuentos antes de dormir. Me rompía el alma verla tan feliz, sin darse cuenta del abismo que se abría bajo sus pies. Yo hacía todo lo posible por mantener mi sonrisa frente a ella, pero apenas cerraba la puerta de su habitación, la máscara caía. Por las noches, la cama era una frontera helada. Dormíamos espalda con espalda, sin rozarnos. A veces me quedaba despierto, escuchando su respiración, y pensaba en lo cruel que resultaba compartir el mismo espacio con alguien que había declarado no amarte nunca. Una noche no aguanté más. Mientras ella acomodaba las sábanas, solté las palabras que llevaba atoradas en la garganta. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir fingiendo? Laura me miró con fastidio. No estoy fingiendo. Solo estoy viviendo como puedo. ¿Y yo? Repliqué, con un tono que mezclaba rabia y dolor.
¿Te importa lo que yo siento? ¿Te importa que me destruyas con tus palabras y después actúes como si nada? Ella suspiró, exasperada. No quiero pelear, de verdad. No se trata de pelear, insistí. Se trata de que me digas qué esperas de mí ahora. ¿Quieres que siga jugando al esposo ideal? ¿Quieres que Sofía crezca viendo a dos personas que se toleran, pero no se aman? Sus labios temblaron un instante, pero se contuvo. Se dio la vuelta sin responder y se metió bajo las cobijas, como si así pudiera escapar de mis preguntas. Me quedé sentado en el borde de la cama, con el corazón latiendo fuerte. Sentía que me estaba volviendo invisible, reducido a un papel secundario en mi propio matrimonio. Con el paso de los días, esa sensación se intensificó. Laura y yo apenas cruzábamos palabras, más allá de lo estrictamente necesario, horarios, compras, cosas de la casa. Todo lo demás eran silencios que pesaban como piedras. A veces pensaba en irme, en empacar mis cosas y desaparecer. Pero luego escuchaba la risa de Sofía, veía sus ojitos brillar cuando me llamaba papá, y me recordaba que ella era la razón por la que seguía soportando. No podía fallarle, aunque eso significara seguir respirando dentro de una casa que se sentía cada vez más ajena. No recuerdo con exactitud qué fue lo que encendió la chispa aquella noche. Tal vez un comentario inocente, quizá un gesto de fastidio, o simplemente el peso acumulado de tantas verdades silenciadas. Lo cierto es que la tensión explotó en la sala, y ya no había manera de contenerla. Laura estaba guardando algunos juguetes de Sofía cuando le dije, sin rodeos. Esto no puede seguir así. Ella se quedó quieta, con un oso de peluche en las manos, y me miró como si supiera que esa conversación era inevitable. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con un tono entre cansado y desafiante. Quiero la verdad completa, respondí, sintiendo que me ardía la garganta. No solo esa frase cruel que me lanzaste aquella noche. Quiero que me digas qué planeas hacer ahora. ¿Qué esperas de mí, Laura? Ella dejó el peluche sobre la mesa y cruzó los brazos. No espero nada. Estoy cansada de fingir, eso es todo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y nuestra hija? ¿Piensas que ella no merece crecer viendo a sus padres amarse de verdad? Laura frunció el ceño. Precisamente por Sofía intenté que esto funcionara. Pero no puedo obligarme a sentir lo que no siento. Esa confesión fue el golpe final. Todo lo que había estado conteniendo salió como un torrente. Yo sí lo intenté. Grité, incapaz de controlarme. Te entregué lo mejor de mí, mi tiempo, mis sueños, mi vida entera. ¿Y me vienes a decir que nunca me amaste, que solo me elegiste porque era seguro? ¿Sabes lo humillante que es eso? Laura me sostuvo la mirada, pero no dijo nada. Su silencio era más hiriente que cualquier insulto. Me pasé las manos por el cabello, desesperado. No pienso seguir viviendo de migajas. No pienso enseñarle a Sofía que el amor es aguantar a alguien que no te quiere. Por primera vez, vi un atisbo de vulnerabilidad en su rostro. ¿Quieres separarte?, preguntó en voz baja. Tragué saliva, con lágrimas ardiendo en mis ojos. No quiero. Pero creo que es lo único honesto que queda. Laura se dejó caer en el sofá, derrotada. Yo me quedé de pie, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Era la decisión más dolorosa de mi vida, pero también la más clara, no iba a mendigar amor. En ese momento entró Sofía corriendo, con su muñeca favorita en brazos, ajena a la tormenta que acababa de sacudirnos. Nos miró a ambos y sonrió con esa inocencia que solo tienen los niños. ¿Jugamos a la casita?, preguntó alegremente. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Me agaché, la abracé con todas mis fuerzas y le dije. Claro, princesa. Vamos a jugar. Mientras la levantaba en brazos, supe que, aunque mi matrimonio estaba roto, mi papel como padre seguiría intacto. Los días después de aquella conversación fueron un torbellino de decisiones prácticas y emociones desbordadas. Hablamos de la separación de manera más calmada, casi como si fuéramos dos socios dividiendo responsabilidades. Decidimos que Sofía estaría conmigo 3 días a la semana y con Laura los otros 4. La idea de no verla todos los días me desgarraba, pero entendía que debía priorizar su bienestar por encima de mis propios miedos. Firmar los papeles fue como poner un punto final a una historia que yo no quería terminar. Recuerdo la pluma temblando en mi mano, el olor a tinta, la frialdad del abogado que nos explicaba los términos. Laura se veía serena, como si hubiera esperado ese momento desde hacía tiempo. Yo, en cambio, sentía que me arrancaban una parte del alma. Los primeros días en el nuevo departamento fueron duros. El silencio me acompañaba desde que despertaba hasta que me acostaba. No estaba el ruido de Sofía corriendo por la casa ni el murmullo constante de Laura organizando algo. Solo quedaba yo, mis pensamientos y un montón de cajas sin desempacar. Pero, poco a poco, empecé a notar que ese silencio también tenía un lado liberador. No tenía que fingir sonrisas, ni medir mis palabras, ni esforzarme por agradar a alguien que no me quería.
Era duro, sí, pero también honesto. Cuando Sofía venía a quedarse conmigo, la casa se transformaba. Sus risas llenaban los rincones vacíos, y sus pequeñas manos decoraban la nevera con dibujos de colores. Una noche, mientras cenábamos pizza en el suelo porque aún no tenía mesa, me dijo con la boca manchada de salsa: «Papá, aquí también es mi casa, ¿verdad?». Me quedé mirándola, con el corazón apretado. «Claro que sí, princesa. Esta siempre será tu casa». Ella sonrió y volvió a su pedazo de pizza, como si con esa respuesta hubiera asegurado su mundo. Para mí, fue una confirmación de que, a pesar de todo, algo seguía en pie, el vínculo con mi hija. Empecé a reconstruirme desde allí. Me inscribí en el gimnasio, retomé un par de hobbies que había abandonado años atrás, y hasta acepté invitaciones de amigos que hacía tiempo no veía. Era extraño sentirme libre, pero también necesario. Por supuesto, había noches en que la soledad pesaba más que cualquier libertad. Me quedaba mirando al techo, preguntándome en qué momento mi vida tomó aquel giro. Me dolía imaginar a Laura rehaciendo su vida, quizá encontrando ese amor verdadero que nunca tuvo conmigo. Pero cada vez que Sofía me abrazaba y me decía «te quiero, papá», todas esas dudas perdían fuerza. Entendí que mi vida no estaba terminada. Había ruinas, sí, pero también cimientos. Y sobre esos cimientos, tenía que construir algo nuevo. Han pasado varios meses desde que firmamos la separación. Al principio pensé que nunca me acostumbraría a este nuevo ritmo, pero el tiempo, aunque lento, ha puesto las cosas en su lugar. Hoy mi vida ya no es la misma, y aunque aún hay cicatrices abiertas, también hay aprendizajes que jamás habría obtenido de otra forma. Laura y yo apenas hablamos más allá de lo necesario. Nuestras conversaciones giran exclusivamente en torno a Sofía, horarios, escuela, salud, actividades. Ya no hay reproches ni discusiones, solo un entendimiento tácito de que nuestra historia terminó y que lo único que nos une ahora es nuestra hija. La herida que me dejó su confesión no desaparecerá, pero he dejado de rascarla. Sofía, en cambio, sigue siendo la luz de mis días. La veo crecer con una mezcla de asombro y orgullo. Es increíble cómo, a pesar de todo, su sonrisa sigue intacta. Supongo que los niños tienen la capacidad de ver la vida con una pureza que los adultos hemos olvidado. Recuerdo un sábado en particular. Fuimos al parque y Sofía insistió en que la acompañara a la resbaladera. Subí con ella, y cuando bajamos juntos, reímos a carcajadas. Al final me abrazó con fuerza y me dijo: «Papá, eres mi mejor amigo». Esas palabras valieron más que cualquier te amo que nunca recibí de Laura. En ese instante entendí que el verdadero amor que había quedado en mi vida era el de mi hija, puro, incondicional, sin dobleces. He aprendido a valorarme también. Hubo un tiempo en que me culpé, pensando que quizá no fui suficiente para que Laura me amara. Pero comprendí que el amor no se trata de ser suficiente o no. El amor, cuando es real, nace sin condiciones. No se fuerza, no se negocia. Y si ella nunca lo sintió, no era porque yo careciera de algo, sino porque simplemente no era conmigo con quien podía sentirlo. Hoy vivo con menos, pero me siento más libre. Cocino mis propias comidas, decoro mi departamento poco a poco, y hasta me animo a soñar con proyectos nuevos. No sé si algún día encontraré a alguien que me ame de verdad, pero ya no me obsesiona la idea. Mi prioridad ahora es dar lo mejor de mí como hombre y como padre. Cuando miro hacia atrás, duele pensar en los años invertidos en un matrimonio que se sostuvo sobre una mentira. Pero también reconozco que de allí nació lo más importante de mi vida, Sofía. Y por ella, todo valió la pena. La vida no siempre se construye como la imaginamos. A veces, los cuadros perfectos se rompen y revelan las grietas que nunca vimos. Pero de esas ruinas también puede surgir algo auténtico, algo más fuerte. Hoy ya no vivo para mantener una fachada. Vivo para mí, para mi hija, y para la verdad. Y en esa verdad encontré mi mayor victoria.